No es la visita de los Beatles de la que se van a cumplir pronto 50 años, pero el viaje del Papa está conmocionando a los Estados Unidos. Francisco ya pisó suelo norteamericano, lo hizo después de haber pasado 4 días en Cuba, donde tuvo una visita muy política. El Papa inicia un viaje por Estados Unidos, después de haber pasado por Cuba, como decimos, con la intención de acercar a los dos países en una contribución que el propio Papa ya ha hecho a finales del año pasado, cuando iniciaron negociaciones Barack Obama y Raúl Castro para terminar con el deshielo de 50 años. Es un viaje complejo y difícil. Hoy el Papa inicia en Washington una visita de carácter político que lo va a llevar al mismo tiempo de su tarea pastoral a dar un discurso en las Naciones Unidas, como han hecho otros pontífices, pero también a dar por primera vez en la historia un Papa de la Iglesia Católica un discurso en el Congreso de los Estados Unidos. Una sesión especial, una asamblea de las dos cámaras va a recibir al Papa. Ahí va a encontrar el núcleo de la oposición a Barack Obama, el sector más conservador de la política norteamericana, que no solo disiente con posturas del presidente demócrata en relación a la migración, por ejemplo, a las políticas migratorias y al propio deshielo con Cuba, sino que también tiene serias diferencias de carácter filosófico con el pensamiento del Papa. Bueno, hoy tenemos para hablar de estos temas a un especialista que es Federico Merke, es profesor de la Universidad de San Andrés. Acaba de escribir una columna en el Diario de la Nación el fin de semana sobre la relación entre Cuba y la región y el papel de la región en este proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba que está cambiando la geografía en Latinoamérica. Nos presentamos y nos sentamos con Federico Merke. Federico Merke, profesor de la Universidad de San Andrés, Universidad de San Andrés, ahí se dice. Gracias, Federico, por haber venido. ¿Qué tal, Walter? Un gusto. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Bueno, la región está atrás en iniciativa política del Papa Francisco. Vos, como mencionábamos en la introducción, escribiste el fin de semana en La Nación acerca del papel importante que tuvo la región, es decir, los países latinoamericanos, en el regreso de Cuba a las instituciones regionales, incluso al marco que es la OEA. Sin embargo, no tuvo ninguna participación países como Brasil, México o la Argentina en el proceso de deshielo y de acercamiento que se produce entre Estados Unidos y Cuba. Personalmente me hubiera gustado ver a la diplomacia argentina activa en ese sentido. Es decir, la Argentina tiene una tradición diplomática, ha tenido un premio Nobel incluso sí, en relación a su política exterior. ¿Por qué la región no participó políticamente de estos acercamientos y sí lo hace, por ejemplo, Canadá o el Vaticano? Yo creo que ahí habría que destacar como dos tiempos, ¿no? Un tiempo que tiene ya varios años, que fue de preparar el terreno y de traer a Cuba al hemisferio o más hacia América Latina, ¿no? Con Cuba en el ALBA, el Grupo Río, en la OEA, aunque todavía no está formalmente en la OEA, pero la OEA abrió las puertas a negociar, la CELAC, Cuba organizó una cumbre en la CELAC, la Cumbre de las Américas, la presión de América Latina para que Cuba estuviera en la Cumbre de Panamá. Creo que en ese sentido el multilateralismo latinoamericano fue efectivo para ir generando un clima de un poco más confianza y de mayor presencia de Cuba en el hemisferio. Ahora, el segundo tiempo, que fue ya la negociación específica del deshielo, América Latina no tuvo un rol. Uno esperaba que un Brasil, que un México, que fue un país tradicionalmente claro, puente, ¿no? Diplomáticamente entre Cuba y Estados Unidos. Un México del PRI, ¿no? El México del PRI histórico, ¿no? No tanto del de Peña Nieto, sí, quisiera pensar. Tampoco tuvo un rol y hubo mucha crítica en México, incluso autocrítica de por qué México no había tenido un rol. Mi sensación es que probablemente Estados Unidos haya considerado que América Latina era una parte muy involucrada y muy sesgada hacia el lado cubano como para oficiar de puente, ¿no? Por el perfil de los gobiernos en esta etapa Por el perfil histórica de los gobiernos y por la trayectoria histórica, ¿no? En buena medida, si hay algo que alienó a la relación entre América Latina y Estados Unidos fue el tema Cuba, ¿no? El
embargo o el bloqueo, como le quiera llamar. Llama mucho la atención el paralelismo que hay entre la visita del Papa Francisco y la que hizo Wojtyła a finales de los 90 a Cuba. Cuba en ese momento estaba entrando en lo que ellos llamaron el periodo especial sí. después de la caída de la Unión Soviética. Sí. Ahora Cuba está en otro tipo de apertura, en realidad aquella no fue apertura, pero esta sí es un tipo de apertura, pero cuyo origen es la crisis en Venezuela, el principal patrocinador político de alguna forma y financiero de Cuba. Sí. ¿Encontrás ese punto de coincidencia? Hay puntos de coincidencia. Me parece que tanto la visita de Juan Pablo II como la de Bergoglio son momentos de expectativas de cambio, ¿no? Evidentemente el fin de la Guerra Fría, claro, muchos decían, se desintegró la Unión Soviética, que era el proveedor de bienes de Cuba, entonces Cuba ya no tiene futuro, ¿no? Y la etapa especial mostró que Cuba pudo maniobrar esa posguerra fría. Con muchas limitaciones, escaseces, pero... Ahora lo mismo, ¿no? Cuba siempre tuvo un proveedor externo. Fue la Unión Soviética, después buscó otros, un poquito China, apareció la Venezuela de Chávez. Y Cuba es como que empezó a bajarle el precio, ¿no?, a la relación con Venezuela a partir de la muerte de Hugo Chávez y las crisis domésticas que tiene Venezuela. A eso agregarle también problemas serios en Cuba, ¿no? Falta de empleo, falta de productividad, crisis energética, o sea, problemas que son endógenos a la isla, claro, y no tienen tanto que ver con la relación con Venezuela, en donde Cuba, las élites cubanas diagnostican la necesidad de una reforma, ellos le llaman una actualización. Siempre esa fraseología extraña. Exactamente, hay una gramática que hay que tratar es sutil, pero hay que entenderla, porque ahí no está la palabra transición. Esas son expectativas del otro lado, ¿no?, que esperan una transición. Cuba no habla de transición, habla de reforma y de actualización del socialismo, ¿no?, que implica una cierta apertura en lo económico, pero no en lo político. Ese es el punto, precisamente. Se están dando en el mundo experiencias en las cuales están apareciendo el sistema capitalista en su plenitud con regímenes no democráticos. Sí. ¿Vos crees que desde el punto de vista de una filosofía o un pensamiento como el del Papa es admisible que Cuba se dirija hacia la apertura económica pero con una cerrazón política como la que está manteniendo? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay una contradicción ahí. Sí, es difícil meterse en la cabeza del Papa, ¿no? Pero quiero suponer que el Papa no quiere eso. Quiero suponer que el Papa quiere una Cuba abierta, más plural, donde se respeten los derechos humanos, en particular el derecho a la expresión y a la libertad religiosa, ¿no? Claro. O sea, es el centro de su visita. Ese es el centro. La visita del Papa a Cuba tiene que ver un poco con la relación con Estados Unidos, el deshielo, pero otro poco con qué es lo que está pasando con Cuba en este momento en materia religiosa, ¿no? Los católicos no tienen un espacio abierto como ellos quisieran para poder celebrar misa, no tienen iglesias. Ahora acaban de anunciar la construcción, creo que de 2 o 3 iglesias en La Habana, Quiere decir que la agenda que se había impuesto Wojtyła en su momento la está retomando de alguna forma después de una brecha de 20 años Bergoglio, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, aquella no fue exitosa. No. Pero siempre son como hitos, ¿no? Acá estamos hablando de una revolución que aguantó varias décadas y que es muy fuerte y que sigue siendo muy fuerte. O sea, las transiciones ocurren cuando el grupo en el poder ya no tiene tanto poder como para sostenerse y los que están abajo empiezan a tener fuerza, pero no la suficiente como para voltear al que está arriba, ¿no? Estamos hablando de procesos que tienen medio siglo de duración. Sí. Y acá no hay sociedad civil, en Cuba no hay una sociedad civil, hay una incipiente sociedad civil, ¿no? Hay cooperativas, está la iglesia, algo de obreros, de unos sindicatos ahí informales. Los periodistas están empezando a tener un poquito más de oxígeno, el propio Granma empieza a publicar críticas al gobierno como supuestas cartas de lectores, probablemente las haga el propio Granma, no lo sabemos, pero empieza a haber un poquito más de aire, ¿no? Ahora eso todavía sigue siendo muy débil como para pensar en una transición. ¿Vos crees que este razonamiento que estás haciendo de alguna forma está en la cabeza del Papa? Porque el Papa ha sido para algunos sectores, incluso demasiado moderado en relación a las críticas al régimen. Yo creo que el Papa es muy hábil políticamente. Nadie puede dudar de eso, ¿no? Sí, es muy hábil. Y a mí, yo coincido, me parece muchos lo criticaban por no haber tenido una reunión con
Con la disidencia. Con la disidencia, con las damas de blanco. Y yo creo que hizo bien, es muy prudente, porque si él tiene esas reuniones, está mandando una señal. Y la señal es: yo estoy con ustedes. Sí. Y eso puede implicar que estos tipos se vean envalentonados, que digan: bueno, la Iglesia Católica, el Papa está con nosotros, hagamos algo. Y ese hagamos algo tiene todas las de perder en este momento. O sea, puede generar más violencia y más inestabilidad de la que se está esperando. Yo creo que en este momento nadie quiere eso en Cuba. Yo creo que la idea es acompañar a Cuba en las reformas que está llevando. El mismo gobierno estableció esas reformas, la apertura, y ver qué pasa, ¿no? Como decíamos, procesos de larga duración y de largo aliento también. Sí, en ese sentido Cuba no tiene mucho interés en la experiencia latinoamericana de las transiciones a la democracia que se da en los 80, ¿no? Es otra cabeza, ellos están mirando a Vietnam con más interés. Claro, ¿no? ¿Y cómo crees que puede pegar en la opinión pública que el Papa tenga una posición tan política, es decir, de tanta especulación política frente a eso? Porque el Papa tiene una imagen altísima, incluso ahora vamos a hablar de ello en Estados Unidos. No sé bien cuál es la opinión pública. Claro, es una buena pregunta. Hay como distintas miradas, ¿no? Desde la opinión pública. Tenés medios conservadores que seguramente le van a pegar al Papa. Si te pegan de los dos lados es una buena señal, ¿no? Si te pegan algunos porque estás haciendo más de la cuenta y otros porque estás haciendo poco, significa que estás en un equilibrio saludable, ¿no? Yo creo que el Papa busca ese equilibrio. Es muy prudente. Su mera presencia en Cuba ya es una señal, ¿no? Y hay que leer entre líneas sus palabras. Habla de darle valor precisamente a los valores y no tanto a las personas, los liderazgos personalistas. Dejó entrever que eso no es lo ideal para una sociedad, ¿no? Es muy sutil, claro está. Otros quisieran un Papa mucho más entrometido en la política cubana, pero no lo vamos a ver. Federico, ¿qué crees que está buscando en Estados Unidos el Papa? Yo creo ¿Cuál es su prioridad? Sí, yo creo que tiene varias prioridades en Estados Unidos, porque él va a Estados Unidos, pero va a Naciones Unidas, ¿no? Entonces, una cosa es la Casa Blanca, el Capitolio, que es el poder, va a otros lugares que tienen que ver con el prestigio, ¿no? Las catedrales, y después va a Naciones Unidas, y ahí le va a hablar al mundo con otra agenda. Y además se suma el cristianismo, el catolicismo en Estados Unidos, que también está mutando. A ver. Ponete del lado de Obama. Obama no es católico, Obama es protestante, como la mayoría de los presidentes norteamericanos. El único presidente católico fue Kennedy. Joe Biden, el vice de Obama, es católico. Si él se postulara y ganara, falta mucho. El primero después de Kennedy. Sería el primero después de Kennedy. Entonces Obama mira al Papa como una persona espiritual y líder religiosa, pero también como un jefe de Estado, ¿no? No lo está mirando en términos jerárquicos, porque él no es católico. Obama se crió leyendo el Corán, la Biblia y el Bhagavad Gita, según él cuenta en su biografía, ¿no? Entonces el catolicismo tiene una relación particular con el poder, ¿sí? La mayoría son protestantes. Lo curioso es que en el Congreso y en la Corte Suprema los católicos están sobre representados. En este momento se calcula que el 22% de los adultos norteamericanos son católicos. En el Congreso hay un 30 y pico %. 6 de los 9 jueces son católicos. Sobre representación, entonces. Hay sobre representación. Interesante dato. Lo otro es que el catolicismo está mutando su base de poder en Estados Unidos, porque en el norte hay más funerales que bautismos y en el sur hay más bautismos que funerales. O sea, está mutando esa composición demográfica, porque es el inmigrante de Centroamérica en buena medida que es católico y está reemplazando a los católicos más antiguos. Es una iglesia más parecida a la iglesia latinoamericana. En ese sentido, ¿no? sí, más pobre. Progresivamente, más pobre, exacto. Con menos recursos. En el sur de Estados Unidos y en el norte están unificando parroquias porque se están quedando cortos de recursos. Entonces el Papa Francisco también tiene mucho interés en ver qué es lo que está pasando por ahí. Ahora va a santificar a Junípero Serra, que es un obispo franciscano que el Papa Juan Pablo II había canonizado. También es como darle un santo que esté en Estados Unidos, ¿no? Hay una estatua de Junípero Serra en el Capitolio,
Curiosamente, es la única estatua española que hay en el Capitolio, de Junípero Serra. Es una figura poco conocida, ¿no? Déjame preguntarte, Federico, sobre cómo se entrecruzan una agenda como la que va a llevar el Papa a Estados Unidos con la agenda republicana, tan conservadora y tan desafiante de alguna forma, expresada en personajes como Trump. Es muy difícil esa relación. Ahí hay un cortocircuito. Ahí hay un cortocircuito. Yo creo que para el Papa es, digamos... Esa es la audiencia que va a tener en el Congreso, sí, entre paréntesis. Para el Papa eso ya es como un costo hundido. Dudo que el Papa quiera interpelar a esa gente, ¿no? Los mismos republicanos ya han anunciado que con respeto y con mucha educación van a disentir acerca de cosas que diga el Papa, intuyendo ya por dónde viene la mano, ¿no? La cuestión del cambio climático, la cuestión de las guerras, él habla de una tercera guerra en etapas, la cuestión de los refugiados en Europa, la crisis de refugiados a nivel mundial, en realidad, porque Estados Unidos tiene su propio... no hablaría de refugiados, pero sí de muchos inmigrantes que están viniendo en buena medida de Centroamérica. Ahí hay una reforma migratoria que los republicanos han sido reacios a aceptar, de modo tal que la relación Partido Republicano del Papa es un poco tensa, ¿no? Evidentemente los demócratas están mucho más contentos con la visita del Papa que los republicanos. Para terminar, ¿cómo puede impactar esto en la relación entre la región, es decir, Latinoamérica y Estados Unidos? ¿Esto es una especie de surcido entre lo que está haciendo el Papa, entre una Latinoamérica más bien alejada de Estados Unidos, en la que precisamente a partir de un estudio que publicaste esta semana en los diarios, Argentina es uno de los países que más destaca, en el que más destaca el anti-norteamericanismo, ¿no? Sí, ¿Vos creés que esto puede, para tratar de redondear la idea, esto puede servir como un puente para que Latinoamérica y Estados Unidos recuperen un nivel de relación que está muy frío? Yo creo que es un buen comienzo, pero todavía falta mucho por delante. Yo creo que Obama, en buena medida, el deshielo con Cuba tuvo que ver con la necesidad de recomponer la relación con América Latina. Esa es una explicación. La otra explicación es política interna, ¿no? El bloqueo no tenía que ver con política exterior norteamericana, tenía que ver con política interna norteamericana, con revanchismo, ¿sí? Por parte de los cubanos exiliados en Estados Unidos y el lobby cubano. Eso y una presión comercial muy fuerte también, ¿no? Exactamente. Eso está cambiando. Digamos, los poderes de veto en Estados Unidos están cambiando más hacia favor de abandonar el bloqueo. La otra explicación es que el bloqueo no funcionó. Entonces muchos están diciendo, bueno, incorporemos a Cuba en nuestras relaciones y vemos si eso puede traer cambios. Y la otra explicación fue geopolítica. Estamos perdiendo América Latina, está creciendo la presencia de China en América Latina. Y los norteamericanos siempre vieron la relación con América Latina muy a través de Cuba, ¿no? De México y de Cuba. Entonces yo creo que hay un intento ahí de recomponer la relación a través de recomponer la relación con Cuba. Hay que ver qué pasa con el próximo presidente, ¿no? Gracias por haber venido, Federico. Un gusto. Pausa, ya venimos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia,
6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto. Todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Segundo bloque de Divina Comedia, estamos con Ignacio Liberadol. Nacho, ¿cómo estás? ¿bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, mercados alterados. ¿Un día de mercados alterados? Están pasando muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? En principio, bueno, algo que veníamos viendo desde las semanas anteriores, que el contexto externo lo afecta directamente a todos los mercados emergentes, entre ellos a la Argentina, porque bueno, se está dando un fortalecimiento del dólar, una caída en los commodities, lo que escuchamos siempre, y ahora una fuerte depreciación del real brasileño, que también afecta directamente a la Argentina, que ya toca los 4 reales por dólar. Eso es récord. que tiene un atraso cambiario importante. Totalmente, sí, que donde es un socio comercial muy importante de Brasil. Ese es el frente externo. Sí, pero eso es poco comparado con lo que pasa a nivel local. En realidad, acá lo que estamos viendo es, primero, los mercados que están empezando a digerir un eventual triunfo de Scioli por las noticias que hubo el último fin de semana. No sé, el triunfo en Chaco, en donde se impuso Capitanich. Y una fuerte instalación de Scioli como primer candidato y ganando en primera vuelta incluso, ¿no? Claro, bueno, el fallo de la justicia tucumana y las encuestas que estuvieron circulando en los medios, que también lo ubican con muchas chances de imponerse. ¿Querés decir entonces que hay una reacción de sensibilidad en los mercados ante este escenario eventual? Sí, porque en general los inversores lo ven con preocupación. O sea, a Scioli no lo tienen como un candidato que vaya a llevar adelante medidas pro mercado, sino que tiene algunas visiones parecidas a las de este modelo que pasó. Cosa que quedó expresado ayer en su mensaje. Muchas cosas, sí. Por ejemplo, bueno, le tienen miedo sobre todo sobre el cepo cambiario, sobre la dependencia del Banco Central, aunque creen que se va a ver forzado por las circunstancias a negociar con los holdouts, lo cual sería una solución para muchas cosas, digamos, para corregir algunos desequilibrios. Pero concretamente, todas las expectativas que se tenían de un giro ortodoxo o promercado para los próximos años se están diluyendo y se ve una caída muy fuerte de las acciones y de los bonos y sobre todo suba de futuros de dólar. Hay una expectativa mayor sobre el tipo de cambio para el año que viene. Y durante el día de hoy se vio puntualmente una normativa del gobierno que está haciendo bastante ruido y que está llevando adelante una caída muy fuerte de los títulos y de las acciones. De modo que tenemos, a ver si lo ordenamos, tenemos tres líneas. El frente externo está complicado. Sí. Scioli no despierta lo que despertaba hace un tiempo en los mercados y como tercera línea la intervención del gobierno. Una intervención para llegar a octubre sin sobresaltos en el dólar o para hacer hundir el contado con liquidación, que es un tipo de cambio que influye muy fuerte sobre el dólar blue. Lo que quieren es frenarlo artificialmente. Obviamente la visión del mercado no cambió sobre el dólar, se ven los futuros, digamos, están subiendo todos tienen mayores expectativas de devaluación, pero en realidad lo que quiere el gobierno ahora es obligar a los fondos comunes de inversión, que son grandes tenedores de bonos, a desarmar títulos. Cosa que mencionaste acá mismo la semana pasada. Sí, lo había hecho a través de la superintendencia y ahora a través de la CNB para todo el mercado. Antes era puntualmente para un grupo de fondos comunes de inversión. Sí, ¿cuál es la operatoria? ¿Les hace deshacerse de algunos títulos y tomar otros? Ese es el efecto. En realidad lo que hace es obligarlos a evaluar al tipo de cambio oficial las tenencias de bonos en dólares que tienen en el exterior. Hoy lo hacían al contado con liquidación, entonces eso les provoca una pérdida muy fuerte en los balances. Entonces lo que van a tener que hacer es deshacerse de bonos en dólares. Digamos, es medio técnico, pero es algo así. Y lo que se vería ahora es un efecto sobre el contado con liquidación, una baja muy fuerte que influiría sobre el blue. Ajá. ¿No? La intención entonces es hacer bajar el dólar paralelo. Totalmente. Claramente. Bueno, y como dijimos, en realidad la visión no cambió. O sea, lo que vamos a ver es una caída muy fuerte, es como
un subsidio para los que quieran todavía dolarizarse, porque va a haber grandes oportunidades de acá a octubre, pero en realidad después se va a ver un repunte nuevamente del blue, sobre todo, y de todo lo que está nominado en dólares. Y se piensa el gobierno está pensando en un dólar de qué precio para la fecha de la elección. En el ROFEX se ve que son el mercado local donde interviene muy fuerte el Banco Central, está cercano a los 9 pesos con 80, a fin de año en 10 pesos. En el mercado de Nueva York, que es donde no interviene el Banco Central, ya están viendo un dólar por encima de los 11 pesos para fin de año, pero que puede llegar a los 15 pesos dentro de un año, el oficial, o sea, no el blue. Gracias, Nacho. No, gracias a vos. Cerramos con anatomía. ...7 de julio del año 2005. Esa señora que está con esa expresión asombrada es la presidenta Cristina Kirchner. Está en el Teatro Argentino de La Plata. Es su apertura de campaña, el acto más importante de su candidatura a senadora nacional. Estamos hablando de una década atrás. Ahí hay caras que ya no están en el kirchnerismo, otras que sí permanecen. ¿Qué tiene de interesante esa foto? Es el día que el kirchnerismo decidió romper con Duhalde. La entonces candidata a senadora acusó a Duhalde de ser un mafioso, de ponerle palos en la rueda al gobierno. Fue el día que enterró la alianza con Duhalde. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque el que está en camino ahora es Scioli. La pregunta que nos hacemos es, ¿Scioli va a tener una relación de qué naturaleza con el kirchnerismo? ¿Cuál va a ser el grado de entendimiento? ¿Se va a tomar 2 años, como se tomó Kirchner entre el 2003 y el 2005, de convivencia con el kirchnerismo para romper? Todo esto en la hipótesis, en el supuesto de que Scioli sea presidente de la Nación. Nada augura que la relación entre Scioli y el kirchnerismo vaya a ser natural y no tensa en el poder, como ocurre siempre históricamente en el peronismo. Nos vemos la semana que viene.